Buenos días, profesora y compañeros. Nosotros somos el equipo de inseminación artificial en lobos mexicanos, Canis lupus bailey. Los integrantes es mi compañero Alejandro Neri y yo, Paola Martínez. Bueno, vamos a empezar con las características morfológicas de la especie. Esta es la subespecie de menor talla de lobo gris de toda América del Norte. El peso en machos oscila de 30 a 31 gramos y 23 gramos en hembras. Como es la subespecie más pequeña, pues por lo tanto también tiene el cráneo pequeño y su pelaje es café grisáceo o gris. En la parte dorsal, pues podemos observar que tiene tonalidades más oscuras, llegando incluso a negruzcas. Ok, en cuanto a su biología, se distribuyen en praderas y bosques. Estos compuestos mayormente por encino y quercus. Y pues bueno, se establecen en comunidades llamadas manadas, en las cuales se establecen jerarquías. Y dentro de cada manada hay una familia, hay una pareja núcleo las cuales son la pareja alfa o la pareja que normalmente se reproduce. En cuanto a la alimentación, pues bueno, son mayormente carnívoros, y pues entre sus alimentos se encuentra el venado cola blanca, roedores, lagomorfos y sobre todo el ganado, especies que se encuentran en granjas, por lo cual van a estar en peligro, lo vamos a ver más adelante. En cuanto a su distribución histórica, el lobo anteriormente en vida silvestre se distribuía desde estados del sur en Estados Unidos como Arizona, Nuevo México, Texas, hasta el sur de México, al estado de Oaxaca. Actualmente no se encuentra comúnmente en vida silvestre, eh, pero sí todavía esta especie está protegida en centros de conservación al norte de México y al sur de Estados Unidos, o en la República también la podemos encontrar en el zoológico de Chapultepec y en el zoológico de Aragón. ¿Por qué es que es importante lo que mencionó mi compañera en cuanto que su alimentación también se basaba en especies de ganado? Justamente por esta razón es que están clasificados con la letra E, por la NOM 059, es decir, están extintos en medio silvestre. ¿Por qué? Porque por estar comiéndose al ganado, la inconformidad de la gente llegó a tal que agencias gubernamentales iniciaron campañas de exterminio contra esta especie, disminuyendo su población, además de que por otros factores como la deforestación de sus hábitats, provocó que se disminuyeran sus presas naturales, además de que se disminuyera su población, se fragmentaran estas poblaciones y hubiera un desequilibrio en los ecosistemas. Vale, vamos a empezar con la parte de hábitos reproductivos. Las hembras son monoéstricas estacionales, es decir, tienen un solo estro al año y pues en enero inician los comportamientos de cotejo, pero la temporada de reproducción es de, perdón, de febrero a marzo. Y pues las camadas varían entre 4 a 7 crías, de las cuales lamentablemente solo el 19% de ellas pues llegan a la edad de 3 años en vida silvestre. En, en diciembre estas crías pueden dejar la manada, pero incluso pueden hacerlo hasta que lleguen a la madurez sexual, ¿no? Y pues bueno, en cuanto a la cópula, tiene una duración de 10 a 30 minutos, pero también se han reportado casos de que duran más de 30 minutos. Y bueno, tenemos el primer nacimiento por inseminación artificial en México, el cual fue el 26 de mayo de 2014 en el zoológico de Chapultepec. Eh, el macho, llamado Perkins, fue importado de Estados Unidos, de Missouri, y la hembra de un zoológico en Tamaulipas. Y pues bueno, esta inseminación consistió en dos etapas. La primera con semen fresco y la segunda por inseminación transcervical con semen congelado que aportó el macho Perkins. En cuanto a las características reproductivas del macho,
Vemos que la pubertad la alcanzan a los 22 meses, mientras que la madurez sexual la alcanzan a los 3 años de edad. El volumen de eyaculado de manera natural es en promedio de 4,7 mililitros, variando de más o menos 0,4 mililitros. Los lobos en cautiverio pueden reproducirse hasta los 9 años de edad, mientras que en vida silvestre solo alcanzan hasta los 7 años de edad para reproducirse. En esta siguiente imagen podemos ver espermatozoides del lobo mexicano, siendo la A y B espermatozoides teñidos con la tinción de eosina nigrosina y la C y D con tinción de Papa Nicolau. Podemos ver que los espermatozoides teñidos de rojo o anaranjado son los espermatozoides que ya no son viables, que están muertos, mientras que los espermatozoides teñidos con tinción de Papa Nicolau nos es posible observar la morfología de estos espermatozoides. Podemos observar un espermatozoide en la figura D que tiene su cola enroscada. Ahora bien, en cuanto a las características reproductivas de las hembras, estas, al igual que los machos, la pubertad la alcanzan a los 22 meses de edad y la madurez sexual igualmente a los 3 años de edad. En la especie Canis lupus y también el lobo mexicano, que pertenece a esta misma especie. Todas estas especies de Canis lupus, o bueno, subespecies de Canis lupus, son monógamas, es decir, solo tienen una pareja reproductiva en toda su vida. Solo presentan un estro al año, es decir, son monoéstricas estacionales, y sus fases de proestro y diestro son largas. En proestro varían un poco en cuanto a esa información. Y en diestro sabemos que aproximadamente dura entre 60 y 65 días, lo que estaría durando la gestación, independientemente de si hay o no gestación. Vale, también tenemos la forma del útero, en el cual pues es importante mencionar que el modelo utilizado en este caso pues fue el de una perra debido a la gran similitud que tienen. Y pues como primera característica principal tenemos que el útero es bicórneo, tiene forma de Y, mientras que el esquema de la parte de las cerdas pues también es bicórneo, pero tiene mm, estos surcos que hace que también tenga una mayor longitud. También otra característica que las diferencia muy importante, pues es que en los ovarios de las cerdas, pues terminan en folículos externos, mientras que en las de los cánidos terminan en internos. Ok, en cuanto al ciclo estral, pues presenta también diferencias en cuanto a las demás especies, que es lo que podemos notar aquí, que no tiene como tal una fase de metaestro. Esto debido a que es demasiado corto, por lo que casi no la toman en cuenta. En cuanto a las demás fases, pues podemos ver que los niveles hormonales siguen la normalidad y la LH tiene su pico más alto en la fase del estro. El estradiol eleva sus niveles a finales del proestro, mientras que la progesterona empieza a elevarse a partir del estro y su punto máximo es en la fase lútea, que comprende el diestro. Y respectivamente, pues el estro dura 6 días y el diestro, pues lo que alcanza a durar la gestación. Ahora bien, para la obtención de la muestra seminal, principalmente en esta especie silvestre, se utiliza un electroeyaculador. En un trabajo dado por José Rubén Aguilar, hizo una división en dos grupos, un macho, o sea, un macho y una hembra, respectivamente para cada grupo, ambos, los 4 ejemplares siendo maduros sexualmente. Ahora, para ya el proceso de la obtención de la muestra seminal, se administró anestesia intramuscularmente al lobo para que se pudiera inyectar estas anestesias mediante una jaula de compresión con pared móvil. Ahí podemos ver un ejemplo en una imagen que tiene
o sea, del que se pueda agarrar la pared para poder empujarlo y así restringir el espacio que tiene el lobo y ya no pueda pues moverse y se pueda dar un mejor manejo. Estas inyecciones de anestesia fueron administradas por un equipo de inyección remota Telinject, que es una empresa estadounidense que pues fabrica estos dispositivos para inyección de anestesia. Eh, las primeras dos imágenes, la ketamina y la silacina, fueron administradas intramuscularmente. Posteriormente, ya que el animal está anestesiado, se pasa a una camilla y en esa camilla se le administra anestesia a la isoflurina, que es anestesia en vapor, para que el animal no se despierte en el proceso de la electroeyaculación. Y es importante mencionar que el electroeyaculador utilizado era uno para ovinos. Ok, en cuanto al análisis espermático, pues para este proceso se utilizan diferentes metodologías y equipos que incluyen la cámara de Neubauer y análisis un poco más específicos como lo son el CASA System, con los cuales pues se miden aspectos como el análisis de motilidad, integridad de la membrana plasmática y pues por supuesto la morfología en caso de tener alguna anormalidad. Y bueno, el proceso se realiza que una vez tomada la muestra, bueno, realizada la colecta, la muestra se enfría por 1 hora en refrigerador a 5 grados Celsius. Se le realiza otro análisis posteriormente para detectar algún, eh, m- más bien para ver si la calidad espermática sigue intacta y se le adiciona pasta Equex que funciona como diluyente. También se realiza un pearling con pipeta. Cada perla pues tiene aproximadamente 30 microlitros y se realiza sobre hielo seco a menos 79 grados Celsius. Todas estas perlas resultantes pues se meten en crioenvases y luego se introducen a un contenedor con nitrógeno líquido a menos 196 grados Celsius. Bueno, aquí más que nada se muestra todo el proceso. Em, de preextracción de la muestra, el cual pues consiste en introducir un catéter urinario en la uretra del animal y presionar la parte ventral para lograr pues estimular e inducir a la micción. ¿Esto para qué? Pues para limpiar el conducto y evitar los contaminantes. Se, Luego de esto, pues se realiza el proceso de electroeyaculación en la esquina superior izquierda. Tenemos el ejemplo del electroeyaculador de ovinos y en unas pajillas pues se guardan las muestras seminales. Una vez realizado todo esto, pues se analizan en un microscopio óptico. Y aquí tenemos la imagen de todo de lo que se logra observar en el microscopio. En cuanto a la determinación del estro, inicialmente se puede hacer por el método visual, es decir, que se puede notar a través del comportamiento. Las hembras comienzan a buscar la atención del macho, elevando la parte posterior y también la cola. También, pues, eh, en cuanto a sus características físicas de la hembra, pues la vulva está hinchada y también rojiza. Eh, por otro lado, también se realizan otros análisis que pueden dar más precisión sobre en qué etapa del ciclo estral se encuentra. Y se utiliza la citología exfoliativa vaginal, pero el más utilizado en estas especies es el frotis vaginal, el cual pues consiste en la toma de una muestra de las secreciones vaginales mediante un hisopo o una espátula estéril para su posterior análisis microscópico, perdón. ¿Cómo se realiza? Pues se inserta un hisopo de abajo hacia arriba para evitar la entrada a la vejiga y se hace un par de giros. Y en un portaobjetos pues se realiza el frotis y se analiza si hay el 75% de células superficiales para poder considerar que se encuentra en el estro. Y pues bueno,
Para la parte de inseminación artificial, pues se emplean las jeringas y pipetas desechables, depositando el semen en la parte más craneal de la vejiga, levantando el tren posterior y se insemina por un lapso de aproximadamente 10 minutos. Aquí podemos observar la imagen como el operador está agarrando. Aquí también utilizamos una imagen de un perro debido a las limitadas imágenes que hay de este proceso para lobos, pero podemos observar cómo el operador agarra. De esta misma forma también se agarra a los lobos, se eleva el tren posterior y se realiza, y otra persona se realiza la inseminación. Ahora bien, para el proceso de transferencia de embriones, en cuanto a esta especie es un poco diferente. Aquí el proceso se llama transferencia nuclear de células somáticas. ¿En qué consiste? Básicamente se obtiene una muestra de tejido de una oreja de lobo gris, en este caso del lobo mexicano. Se obtienen fibroblastos de ese tejido y se cultivan. Aquí podemos ver cómo al cultivarlos, pues aumentamos la población de células de fibroblasto para posteriormente, bueno, de un lado se tiene el cultivo de células de fibroblasto. Por otro lado, se va a hacer un lavado, un lavado folicular, flushing, con un catéter Foley. Aquí básicamente se va a estar usando a otra especie que va a ser el perro común. Bueno, con una perra se hace una incisión, se hace un método quirúrgico, se hace una incisión, se deja al descubierto el aparato reproductor de la perra y se inyecta esta jeringa en el ovario de la perra, específicamente en un folículo, para obtener los ovocitos. Aquí podemos observar que en el número 5 se transporta el líquido hasta el 1, de ahí se hace el lavado folicular y se succiona con el número 2 y estos ovocitos pues se van a guardar en el número 7. Posteriormente, a esos ovocitos obtenidos de la perra, se le hace un proceso llamado enucleación, es decir, se les extrae el núcleo de esos ovocitos. El ovocito enucleado se fusiona con el núcleo de uno de los fibroblastos obtenidos del tejido de oreja de lobo. Esa fusión consiste en activarlo mediante electrodos para así el núcleo de ese fibroblasto se fusione con el ovocito enucleado. Se obtiene un blastocisto que va a ser insertado en una perra receptora, no en una loba receptora, sino en una perra receptora. El embrión o bueno, la cría obtenida de este proceso, pues va a ser un lobo o una loba que va a tener los mismos genes del lobo que tenía, del lobo de los que se obtuvo los fibroblastos. Básicamente a este proceso se le conoce como clonación. Ok, para la transferencia de embrión, pues se utiliza un catéter Tomcat. Mediante una incisión de la perra se deja al descubierto el útero y se inserta en la ámpula del oviducto. Y pues bueno, luego para el diagnóstico de la gestación, pues se dejan pasar 23 días después de este proceso y se realiza un ultrasonido tipo B con un transductor lineal. Y pues bueno, en esta parte tenemos las referencias bibliográficas y pues sería todo de nuestra parte.